Pero muy buenos días, hermanos y amigos. ¿Qué tal? Que tengan un muy lindo domingo, con frío, pero soleado por lo menos. Espero puedas conectarte en esta mañana para nuestro sermón de hoy, domingo a la mañana. Espero que mientras te vayas conectando, puedas acompañarme para que podamos meditar juntos en nuestro Salmo 119 versículo 41. Entonces, David, bienvenido. Sí, Patrick, bienvenido. Entonces, si estoy viendo bien tu foto, creo que sos vos. Vamos a comenzar. Ahí me figuran otros más que se han conectado, que están viendo, pero no me figuran quiénes son. Entonces, pero bienvenido y gracias por acompañarnos en este domingo. Entonces, recuerda todos los domingos 11 de la mañana estamos teniendo nuestro culto online. Así que bienvenido Carlos, Marina, gracias por estar. Entonces, ni bien se vayan conectando los demás, podamos juntos compartir nuestro sermón de hoy. Salmos 119, versículos 41 al 48. Salmos 119, versículos 41 al 48. Vamos a meditar un poquito en estos 8 versículos. ¿Sí? Espero que puedan ser de gran bendición para nosotros. Vamos a orar, vamos a leer, ¿sí? Y vamos a meditar. Elsa, muchísimos saludos. Gracias por estar conectada. Andrea, ¿qué tal? Andrea Murillo, ¿cómo estás? Bien, qué bueno que estés conectada. Bendiciones y gracias por estar. Vamos a orar y vamos a compartir en esta mañana. Padre Dios nuestro, gracias por este día que nos concede, Señor Dios, no solo la vida, sino también la oportunidad de poder reunirnos a través de la tecnología para que podamos compartir y recibir juntos tu palabra. Háblanos en el pasaje de hoy, en nuestro estudio en el Salmo 119, versículos 41 al 48, Señor Dios, y aplica a nuestra vida las lecciones para hoy, Señor Dios. En nombre de Jesús, guíanos en esta mañana. Amén, Señor. Muy bien. Salmo 119, versículos 41 al 48. Comienza el salmista diciendo: Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación, conforme a tu dicho. Y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes, y no me avergonzaré. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. Entonces, estamos en una nueva sección. Nuestro estudio es la excelencia de la palabra de Dios. Con esto nos referimos que la Biblia, la palabra de Dios, las escrituras, es el libro por excelencia, es la palabra de Dios escrita. La Biblia fue inspirada por Dios, ¿sí? Entonces es el libro por excelencia, no lo puedes comparar con cualquier otro libro. La Biblia no tiene comparación, ni los puedes evaluar con cualquier otro libro, ¿sí? Es invaluable, ¿sí? Es palabra de Dios, es la verdad de Dios absoluta para nosotros. En ella Dios se da a conocer a nosotros. Podemos conocer de Dios, podemos conocer de su Hijo, podemos conocer del Espíritu Santo, podemos conocer del hombre, el pecado, la salvación, podemos conocer de todos los eventos futuros, podemos conocer de la iglesia, podemos conocer de todo gracias a que Dios nos los ha dado a través de su santa palabra. La Biblia es el libro por excelencia y honestamente este libro es el que ha dado forma, ¿sí? A nosotros, ¿sí? Nos ha transformado y nos ha moldeado nuestra vida conforme a la imagen de Jesucristo. Ya no somos lo que éramos antes. La palabra de Dios ha hecho una obra en nosotros. Primero nos compartió el Evangelio. Y habiendo creído en Cristo, hemos recibido la salvación porque hemos creído a Él, conforme habla su palabra, presentándonos a Jesucristo nuestro Salvador. Y creemos en su palabra y la obedecemos, y su palabra va haciendo su obra en nosotros día
a día. Entonces la Biblia es todo lo que nosotros como cristianos necesitamos. Si recuerdas, en nuestro estudio del Salmos 19 hablamos de que la palabra de Dios es suficiente. No necesitamos otra escritura, no necesitamos otro libro. La Biblia es suficiente para nosotros. O sea, no estoy diciendo que no podemos leer libros que nos hablen de las escrituras, pero los libros no suplantan a las escrituras porque ellos no tienen la autoridad de las escrituras, porque la escritura es palabra de Dios para nosotros. Es verdad, fue escrita por hombres, pero estos hombres no hablaron porque sí, sino que ellos fueron movidos, Dios obró en su corazón y ellos fueron y bajo la inspiración del Espíritu Santo escribieron sin error alguno la revelación de Dios y hoy la tenemos a nosotros. Entonces la Biblia es todo lo que nosotros necesitamos. Entonces nosotros debemos aprender a depender, ¿sí?, pura y exclusivamente de la palabra de Dios para nuestra vida. En cada asunto de nuestra vida, en cada área de nuestra vida, ¿sí?, tenemos que aprender a depender pura y exclusivamente de la palabra de Dios. Dependemos de la palabra de Dios para el éxito en nuestra vida matrimonial. Dependemos de la palabra de Dios para el éxito en la crianza de nuestros hijos. Dependemos de la palabra de Dios para tener éxito y ser de buen testimonio en nuestro trabajo. Dependemos de la palabra de Dios para ser mejores ciudadanos como cristianos, dar un buen testimonio al mundo. Dependemos de la palabra de Dios absolutamente para todo. Para todo dependemos de Dios y de su palabra. Entonces nosotros debemos poner en ella nuestra confianza y obedecerla a rajatabla, porque es lo mejor de Dios para nuestras vidas. Es como Dios le dice a los israelitas en Deuteronomio: para que te vaya bien, para que te vaya bien a ti, a tu familia, a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos después de ti. Y así constantemente repite Deuteronomio. Léelo y subráyalo y vas a ver, siempre la Biblia fue para nuestro bien, ¿sí? Entonces, en estos 8 versículos vamos a ver al salmista, quien, a pesar de la circunstancia que él está viviendo, ¿recuerdas? Sí, siempre te lo he mencionado la otra vez, siempre que leas Salmo 119, interprétalo a la luz de su contexto. En el contexto, el salmista en el Salmo 119 está padeciendo adversidad y persecución. Están príncipes, gente importante con autoridad, con rango alto, se han juntado para hablar en contra del salmista, ¿sí? Entonces, le están calumniando, están mintiendo de él, están planeando trampas para destruirlo, ¿sí? Pero en todo esto el salmista se ha aferrado a la palabra de Dios, pero es tanta la adversidad que en muchas ocasiones el salmista lo vas a ver afligido, angustiado por el piso, muchas veces al borde de la muerte, y por eso vas a ver, como lo vamos a ver por ejemplo en el día de hoy, él siempre clama a Dios por salvación de la adversidad, que Dios lo redima, pida a Dios misericordia, pide que Dios esté obrando y cumpla su palabra en él. Vas a ver en él una confianza y una esperanza paciente en Dios y en las promesas de Dios en su vida, en su palabra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él se aferró a Dios en la circunstancia que él está viviendo, y creo que así debe vivir el cristiano, aferrado completamente a Dios, y estamos aferrados a Dios, aferrándonos a su palabra. Entonces en estos 8 versículos vamos a ver un salmista total y completamente confiado en Dios, ¿sí? Y vas a ver cómo él obedece las escrituras, ¿sí? Como una expresión de su confianza en Dios. Su confianza en Dios hace que él tenga un compromiso en obedecer a Dios. Entonces, en primer lugar, quisiera tocar la confianza del salmista en la palabra de Dios. La confianza del salmista en la palabra de Dios. Y la declaran los primeros 3 versículos, 41, 42 y 43. Que dice: venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación, conforme a tu dicho, ¿sí? Y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. O sea, vemos las frases,
¿sí? Conforme a tu dicho, en tu palabra he confiado, en tus juicios espero. Y estas frases que él está diciendo, oraciones, son una expresión de la confianza que él tiene en Dios y en la palabra de Dios. Él está aferrado al Señor y tiene su confianza puesta en Él. Recuerda que confiar es creer a Dios, es creerle a su palabra y vivir conforme a ella. Entonces, él está esperando pacientemente el cumplimiento de la palabra de Dios en su vida, en la adversidad, en la circunstancia que él está pasando. Él está esperando, ¿sí? Y vemos esto, entonces, él declara su confianza en Dios, él le cree a Dios su palabra y por eso le pide a Dios que obre conforme a su palabra. Él dice, venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación, conforme a tu dicho. Él le está pidiendo a Dios que obre en su vida conforme a su palabra y conforme a su palabra le está pidiendo misericordia, le está pidiendo salvación, le está pidiendo redención, que Dios lo libere de la adversidad y de las circunstancias y de las personas quienes están atentando contra él. Entonces, esto es lo que el salmista está pidiéndole a Dios. ¿Sí? Entonces, y lo vas a ver a lo largo del Salmo 119, cómo el salmista pide misericordia, cómo el salmista pide redención y salvación. Y creo yo, cuando él pide misericordia y cuando él pide salvación en el contexto que estamos viviendo, que está viviendo él, ¿sí? De personas hablando mal de él, atentando contra su vida, sí, por su testimonio, por su compromiso con Dios, muchos lo toman a él como un objeto de burla, de crítica, menosprecio, sí, tratan de destruir su testimonio cristiano. Él, con todo, pide a Dios que tenga misericordia y lo libere de toda esa circunstancia y de esas personas. Entonces, cuando veo el término misericordia y salvación, creo que se está refiriendo en ese contexto. La salvación es un término amplio en las Escrituras que según el versículo y en el contexto se puede referir a la salvación de la pena del pecado, de la vida eterna, como también se puede referir a la salvación de los enemigos, a la salvación de una circunstancia difícil. El contexto va a determinar a qué tipo de salvación se está refiriendo el salmista. Y según nuestro contexto, entiendo, él se está refiriendo justamente a esto, a la salvación de la circunstancia que él está pasando. Recuerda, hemos visto en uno de los salmos, sí, que su alma estaba abatida hasta el polvo. El salmista se veía tirado por el suelo, totalmente abatido, sí, y su alma se deshacía, sufría, lloraba de dolor por el sufrimiento. Entonces él le pide a Dios que tenga misericordia de él, tenga compasión por él y le libere de esto que él está padeciendo y sufriendo a manos de otros, sí, que no conocen a Dios, que se han apartado de los caminos de Dios, según él da característica de los malos en el Salmo 119. Entonces su confianza en la palabra de Dios él la expresa en estos versículos. Ahora observa cómo su misericordia y salvación que él ruega la ves a lo largo de todo este Salmo 119. Por ejemplo, en el versículo 66, enséñame versículo Salmo 119, versículo 66, sí, ¿no? A ver, enséñame buen sentido y sabiduría porque tus juicios he creído. O sea, acá ya creo que anoté mal mi versículo, pero sigamos, son varios más. 76, 76. Sea ahora tu misericordia para consolarme. Entonces, ahora, venga a mí tu misericordia. ¿Por qué venga a mí tu misericordia? Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Mira el 41. Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación, conforme a tu dicho. Es muy igualito, ¿no? Sí, es similar. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Él pide misericordia, que la misericordia de Dios venga para consuelo a su vida. Versículo 81. Desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Su alma se está desfalleciendo, ¿sí? Está sufriendo mientras espera que Dios lo libere de la circunstancia que él está atravesando. Versículo 88. Vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca.
Está pidiendo que Dios lo vivifique, ¿sí? Que Dios lo reanime, lo avive, en otras palabras, le devuelva la vida, ¿sí? Conforme a su misericordia, ¿sí? Es como que la misericordia de Dios va a devolverle a él la vida de todo esto que él está padeciendo y sufriendo. Versículo 94, tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. O sea, sálvame de esta adversidad, de esta aflicción que él está padeciendo. ¿Sí? Según el contexto, sálvame de estos príncipes, sálvame de los lazos que ellos están tendiendo para destruirme, sálvame de la aflicción, de la adversidad, del sufrimiento. ¿Sí? Versículo 109 en nuestro texto, mi vida está de continuo en peligro. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Acá lo declara, ¿ves? Este es el contexto. Su vida está constantemente en peligro de príncipe y de aquellos enemigos que se olvidaron de Dios y de la palabra de Dios y que están criticando al salmista, están murmurando del salmista, están calumniando, injuriando al salmista y están tramando trampas para destruir su vida, su reputación y su testimonio y su confianza en Dios. ¿Sí? Y su vida está en peligro, por eso él ruega misericordia y ruega salvación de toda esta circunstancia que él está atravesando. 123, mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra de tu justicia. Mis ojos desfallecieron. O sea, acá vemos un salmista totalmente agotado y cansado de tanto sufrir. ¿Sí? Ahora, versículo 124, haz con tu siervo según tu misericordia. Él ruega a Dios, tenga misericordia de él. 134, líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Acá menciona nuevamente la salvación de los enemigos. ¿Sí? Entonces 149 menciona, oye mi voz conforme a tu misericordia. Él está orando y según la misericordia de Dios, escúchame Dios, o sea, ¿sí? Entonces es lo que le está pidiendo, oh Jehová, vivifícame conforme a tu dicho. 153, mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. O sea, le está pidiendo a Dios que mire lo que le está pasando y que lo libre. Sí, 149 leímos, 153, 154, defiende mi causa y redímeme, que es la misma palabra, redímeme. Vivifícame con tu palabra. 159. Sí, mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia. Y 166. Tu salvación he esperado, oh Jehová, y tus mandamientos he puesto por obra. Entonces, cuando él dice, venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación, tu redención, tu liberación, conforme a tu dicho, conforme a lo que me has dicho, ¿sí? Y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he esperado, ¿sí? Entonces está pidiendo a Dios que tenga misericordia de él, ¿sí? Y lo libere, ¿sí? Y lo salve de esta circunstancia para él poder así dar con confianza un testimonio, una respuesta delante de aquellos quienes los están avergonzando. Y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. Él ruega misericordia y que Dios lo libere para poder responderle con su testimonio, con su vida, a aquellos que lo están avergonzando. ¿Sí? En otras palabras, la vida del salmista era un testimonio a los otros. Él está padeciendo por su confianza en Dios, por aferrarse a la palabra de Dios. Él sufre a manos de aquellos que se han olvidado de Dios y no quieren seguir la palabra de Dios. Mayormente los que no buscan a Dios y los que no siguen la palabra de Dios siempre critican a aquellos que están cerca de Dios y caminan en la palabra de Dios. Entonces, si estás en comunión con Dios y estás andando conforme a la palabra de Dios, no te sorprendas si algún día te critiquen o hablen de ti, ¿sí? Porque es lo que hace la gente que se olvida de Dios y no anda con Dios, ¿sí? Y muchas veces aquellos que se olvidan de Dios y no andan conforme a la palabra de Dios pueden ser nuestros hermanos en la fe y van a criticar nuestro buen testimonio en Cristo, ¿sí? A veces los paganos que no creen en Dios, ¿sí? No quieren saber nada de Dios y mucho menos con la palabra de Dios, siempre somos el objeto de la burla y del chiste,
Pero acá el salmista sufre a mano de ellos aflicción, violencia, a tal modo que su vida está constantemente en peligro. Ahora podemos entender por qué él muchas veces se siente emocionalmente y en su alma se siente por el piso, derribado, al borde de la muerte. ¿Sí? Porque está en peligro. Entonces él pide misericordia, él pide salvación de la circunstancia para poder responderle a sus adversarios, ¿sí? Que él ha esperado en Dios y Dios le ha librado, Dios ha tenido misericordia de él. El salmista quiere darle un buen testimonio a sus enemigos. El salmista no está buscando venganza, el salmista no está haciendo ojo por ojo, diente por diente, ¿sí? Él está dando un buen testimonio a ellos. ¿Sí? Ellos hablan mentiras de él muestra una vida, una conducta de verdad. Bien, la gente dice maldades de él y él muestra una buena conducta. Él con su vida les está hablando porque él está aferrado y comprometido con la palabra de Dios y la circunstancia no son una excusa para el salmista para dejar a Dios y desobedecer su palabra y romper sus promesas, sus votos hechos a Dios, romper los compromisos y las decisiones que él había tomado para con Dios. No, sino que se afianza más, se aferra más a Dios en todo esto. Versículo 43. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. Él no quiere bajo ninguna circunstancia que Dios quite de él, de su boca, su palabra. El salmista quiere estar compartiéndole a sus adversarios la palabra de Dios. Es increíble, ¿no? Ellos le hacen mal, pero él les quiere compartir la palabra de Dios. Él les quiere predicar. Él les va a hablar del amor de Dios. Él les va a hablar de la bondad de Dios, la misericordia, la salvación a sus enemigos. Ellos buscan el mal de David, pero del salmista. Sí, estoy acostumbrado a los salmos de David, por eso se me sale David. Él está acostumbrado al maltrato, pero él vence ese maltrato con buenos tratos, como hemos estado viendo en Santiago, ¿sí? Y lo hace compartiéndoles la palabra de Dios. Él quiere abrir su boca y compartirles el mensaje de Dios a sus adversarios, a sus enemigos. Él va a seguir hablando la verdad. ¿Sabes? Si Wiersbe tiene razón y el Salmo 119 fue escrito por Jeremías, ¿sabes? Tiene mucho sentido el Salmo 119. Porque Jeremías, los príncipes y reyes se juntaron contra él y le tendieron trampa y hablaron mal de él, lo encerraron en las cloacas, en cisternas, atentaron contra él, le azotaron. Pero él, frente a todo eso, con confianza delante, con valentía, le siguió predicando la palabra de Dios, a pesar de las consecuencias que él recibía, de toda esa ellos trataban de avergonzarlo, pero él a sus avergonzadores les compartía la palabra de Dios. Jeremías nunca dejó de decir la verdad de Dios a sus enemigos, y los enemigos eran su propio rey, príncipes, sacerdotes y pueblo de Israel. Sí, el mismo de su pueblo. Dios lo había mandado a darles la palabra a ellos, pero ellos atentaron contra él. Estuvo muchas veces al borde de la muerte, Jeremías, pero él se mantuvo fiel delante de sus enemigos y abrió su boca y les compartió la palabra de Dios. Tiene sentido si fuera Jeremías, pero no sabemos quién es el autor, pero sirve como un ejemplo del profeta Jeremías la aplicación de estos versículos, ¿sí? Entonces, vemos esto. Entonces, él quiere compartir la palabra de Dios, dice, porque en tus juicios he esperado. Él está esperando pacientemente en que Dios cumpla su palabra. En otras palabras, mientras sufrimos, mientras pasamos adversidad, mientras tal vez padecemos a manos de otros críticas, cuestionamientos, injurias, calumnias, mentira, lo que sea, y que eso va a afligirnos, va a lastimarnos, muchas veces vamos a llorar y vamos a sufrir ese maltrato. No obstante, vamos a aferrarnos a la palabra de Dios, a sus promesas. ¿Sí? Pero entre el tiempo que empieza la tribulación y nosotros nos aferramos a la promesa de Dios hasta que termine el sufrimiento, Dios va a cumplir su promesa,
Pero mientras tanto, muchas veces Él va a querer que esperemos en el proceso pacientemente. Él nos va a librar. A veces ora a Dios, líbrame de esta. Y el Señor, la respuesta es sí, te voy a librar. Pero primero necesito que seas paciente, un periodo de tiempo. Y en ese periodo de tiempo el Señor nos va a enseñar la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y su paciencia va a tener su obra completa. Santiago. Y el Señor va a cumplir su promesa. Cuando Él cumpla su propósito en nosotros, va a cumplir su promesa. Entonces Él dice, porque en tus juicios he esperado. Mientras sufrimos, lo que debemos hacer es esperar pacientemente en la palabra de Dios, en sus promesas. ¿Me explico? Entonces, mientras sufres, no te rindas. ¿Sí? ¿Vas a estar muchas veces por el suelo? Sí, pero Dios va a ser tu sostén. Dios te va a levantar. Dios va a ser tu apoyo, ¿sí? Tu bastón de apoyo para que no caigas, donde puedas estar aferrado mientras pasas. Vas a estar aferrado a Él. Él va a cumplir su promesa, pero tú tienes que esperar pacientemente en sus juicios. Espera en Dios pacientemente. No, nuestro peor enemigo en el sufrimiento es impacientarnos, porque cuando somos impacientes nos desesperamos y la desesperación trae angustia y la angustia nos trae nerviosismo y el nerviosismo nos causa un estrés y trae confusión y estamos al borde de la locura, hermanos, vamos a reventar, ¿sí? Nos vamos a morir así. Nadie puede vivir así. Entonces nosotros debemos esperar en Dios. ¿Por qué? Porque confiamos en Él, confiamos en su palabra, no dudamos de Dios. Amén. Espero que pueda ser de bendición. Entonces vemos la confianza del salmista en la palabra de Dios. Y en segundo lugar vemos el compromiso del salmista con la palabra de Dios. Vemos su compromiso con la palabra de Dios. Entonces, como la palabra de Dios es su confianza, él depende pura y exclusivamente de la palabra de Dios, el salmista está comprometido a obedecer la palabra de Dios porque confía en Dios, crea su palabra, entonces se compromete. Si confiamos en Dios, debemos estar comprometidos a obedecerle. No puedo decir que creo en Dios, le creo a Dios su palabra, pero no estoy dispuesto a obedecerla, entonces no le estoy creyendo a Dios su palabra. ¿Sí? Entonces, si de verdad confío en Dios, voy a mostrar un compromiso serio en obedecer la palabra de Dios. El uno va con el otro. No pueden estar aislados, van juntos, están de la mano, son familia. ¿Sí? La confianza viene de la mano con el compromiso. ¿Sí? Entonces, el salmista muestra su compromiso con la palabra de Dios. Entonces, un creyente debe mostrar compromiso con obedecer la palabra de Dios. Y él va a expresar en los versículos 44 al 48 su compromiso con la palabra de Dios. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Acá vemos el compromiso del salmista a guardar la palabra de Dios. Esto es a atesorar el mensaje de Dios para su vida, a guardarlo como un tesoro en su vida, para sí. En otras palabras, es un compromiso a asimilar la palabra de Dios para uno. ¿Sí? Lo que Dios habla lo asimilo, lo tomo para mí. Es como la semilla que cae en tierra fértil. La asimilo y va a producir fruto en mi vida. ¿Sí? Entonces, para guardar tu palabra, guardar también es sinónimo de obedecer. ¿Sí? Entonces, él dice, guardaré tu ley. Y este compromiso es eterno. Siempre, siempre, para siempre y eternamente. ¿Cuándo el creyente debe obedecer la palabra de Dios? Siempre. ¿Sí? Siempre. Hay quienes obedecen cuando las cosas van mal. Entonces hacen todo lo que Dios le pide. Cuando las cosas van bien, vuelven a hacer la suya. No, no es así. No funciona así. No es a nuestra manera, es a su manera. Y debemos obedecer la palabra de Dios siempre, eternamente. Bien, la vida cristiana es una vida de obediencia a Dios y su palabra. Amén. Entonces vemos esto, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Dice, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Mucha gente dice, no, yo no quiero obedecer a Dios, yo quiero disfrutar mi libertad.
¿No se dan cuenta que obedecer la palabra de Dios es verdadera libertad? Porque hacerla tuya no es libertad. Es un falso engaño, es muy sutil, te hace creer que te haces creer, o sea, uno se engaña a sí mismo haciéndose creer que es libre, haciendo lo que quiere, pero en realidad no es libre, sino que es esclavo de su propia carne, de su propio deseo, concupiscencia, es esclavo de su propio pecado. El, el que cree que ser libre es hacer lo que quiere, no, eso no es libertad, eso es esclavitud. Libertad es hacer la palabra de Dios. Ahí es donde uno es libre. ¿Sí? Entonces, es lo que dice Juan, ¿sí? Que y seréis verdaderamente libres. La verdadera libertad está en Dios y en obedecer su palabra. Dice, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Y acá ves otro patrón. Él no solo toma un compromiso con la palabra, a asimilar la palabra, a guardarla para sí, sino a buscarla. ¿Sí? A buscarla. Dice, porque busqué tus mandamientos. Y buscar es una acción. ¿Sí? Buscar es algo que nos mueve, ¿sí? Mueve nuestra voluntad. Entonces, buscar implica que el salmista va a hacerse el tiempo en su vida para obedecer la palabra de Dios. ¿Sí? Él va a buscar la palabra de Dios. Él le va a dedicar tiempo para leerla, para meditarla y para obedecerla durante el día. ¿Sí? Entonces, cada vez que vamos a las escrituras, vamos buscando los mandamientos. Un mandamiento básicamente es una orden, es un mandato, es cuando Dios me dice lo que tengo que hacer. No es una opción, es una orden. Dios me dice, haz esto. ¿Sí? Y hay varios, Efesios 6 tenemos mandamientos. Maridos, amad a vuestras mujeres. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. ¿Me explico? Sí, esposas, cuando habla de respetar al marido, otros mandamientos, ir y predicar el evangelio, son mandatos. Dios no me está preguntando si tengo o no tengo ganas, no, es un mandato, es algo que tengo que obedecer. Y él busca, busqué tus mandamientos. Él está buscando hacer eso que Dios pide de él, eso que Dios manda, que Dios le ordena. Entonces un creyente debe estar buscando obedecer constantemente la palabra de Dios, buscando hacer lo que Dios espera de cada uno. Entonces el salmista, y en eso está mostrando un compromiso. Eso es compromiso. ¿Sí? En tercer lugar, vemos su compromiso con la palabra de Dios al compartirla con otros. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. ¿Ves? Él se compromete con la palabra de Dios a tal punto que la va a compartir con otros. Y acá con gente importante, reyes, ¿sí? Con las autoridades de su tiempo. En otras palabras, el salmista, si va a abrir su boca, va a ser para hablarle a los reyes y a los príncipes que hablan mal de él, decirles la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, su única defensa es el mensaje de Dios. Bien, tú no te tienes que defender, solo di el mensaje de Dios. Ella es tu mejor defensa. Bien, la Biblia es nuestra mejor defensa. La Biblia nos va a defender. Tú solo sé fiel en predicarla, ¿sí? En comunicarla, en decir lo que debemos decir, lo que Dios nos ha mandado a decir a otros. Muy bien, entonces debemos hablar la palabra de Dios. Y dice, y no me avergonzaré. Pablo, parece como Pablo, ¿no? Porque no me avergüenzo del Evangelio. Pablo le dice a Timoteo, no te avergüences de mí, ni de nuestro Señor. ¿Sí? En 2 Timoteo 1:8. ¿Sí? El otro era Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Sí? Entonces podemos valientemente hablar y dar testimonio de nuestro Salvador Jesucristo. Bien, entonces nuestra conducta testifica de la palabra. Abrir nuestra boca debe testificar, ¿sí? De la palabra de Dios. Debemos hablar las palabras de Dios. Por eso ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Debemos hablar el mensaje.
Me encantan los discípulos en Hechos 4, ellos están padeciendo, Pedro y Juan los azotaron. Después de que los azotaron, me imagino sus espaldas, ¿sí? Todas lastimadas, cortadas, tal vez con varazos, tal vez moretones, chichones de tantos puñetazos, como sea que lo hayan azotado, pero lo han azotado. Ellos salieron gozosos de haber sido por dignos, de haber sido tenidos por dignos de sufrir por Cristo, y van y oran: Dios, danos el de nuevo para predicar tu palabra. Dios los llena con el Espíritu Santo y predican la palabra de Dios. ¿Sí? Nada iba a impedir que ellos hablen la palabra de Dios. Nada, hermanos, debe impedir que hablemos la palabra de Dios. A veces el diablo va a usar las circunstancias para asustarnos, para amedrentarnos. A veces va a usar enemigos para que callemos. Sí, a veces amenazas, lo que sea, pero tú tienes que seguir predicando. ¿Sí? Tienes que seguir llevando el evangelio. No va a faltar quien quiera hablar mal de nosotros. No importa, ya el Señor nos salvó, ya el Señor nos redimió, ya no somos lo que somos antes. Hemos sido lavados con la sangre de Cristo y ahora tenemos un mensaje que compartir. Amén. Entonces sigamos compartiendo con otros su palabra. Verso 47. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Entonces su compromiso con la palabra de Dios es causa de regocijo al salmista, es causa de alegría, es causa de gozo. Hermano, cuando hay un compromiso serio con Dios y con su palabra, vas a ver un cristiano gozoso. Ve un cristiano que confía en Dios, vas a ver un cristiano que está comprometido en Dios. ¿Sí? Observa un cristiano que confía en Dios y que está comprometido, vas a ver un cristiano regocijado, vas a ver un cristiano compartiendo la palabra de Dios, vas a ver un cristiano obedeciendo la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Entonces, obsérvalo. ¿Sí? Ella es su fuente de gozo, su fuente de regocijo. Es su gozo en la aflicción, es su regocijo en la angustia, es su fuente de ánimo cuando está desfalleciendo y se ve por el polvo, totalmente destruido. Él está al borde de la muerte, pero la palabra de Dios lo vivifica, le sigue dando fuerzas para seguir adelante. ¿Sí? Y Dios cuida su vida. Entonces, regocijémonos en la palabra de Dios. Filipenses, la epístola del gozo. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Gozaos, Filipenses 3, 1, gozaos en el Señor. ¿Sí? Gózate, es una orden, es un mandamiento de Dios, gozarnos en Él. Fuimos creados para Él. Y una de las razones por las que fuimos creados fue para deleitarnos, para regocijarnos en Dios. ¿Sí? O sea, Dios es nuestra felicidad. Él es la fuente de felicidad para nosotros. Entonces Él se regocija en la palabra de Dios. Y obvio, si se regocija es porque hay un amor por la palabra de Dios, los cuales he amado. Expresa su amor por la palabra de Dios. Bien, entonces, y amor no es solo una palabra. Ay, sí, yo amo a Dios, amo su palabra. Y te tengo tanto cariño por el Señor Jesucristo. Cada vez que escucho su nombre me emociono y me lleno de lágrimas. Como dicen algunos, he escuchado cosas así. Ay, me hablas del Señor y me emociono. Sí, eso no es amor, eso es sentimentalismo. ¿Sí? Y no se trata, amor no se trata solo eso. El amor es obediencia. Porque te amo, voy a obedecerte. Porque te amo, Señor, voy a hacer lo que tú me pides. Porque te amo, voy a atesorar tu palabra, la voy a guardar, la voy a compartir. Porque amo tu palabra, es que voy a guardar tus mandamientos, voy a vivir. Y eso es fuente de regocijo y es todo su amor para el salmista. ¿Sí? Observa, un creyente que ama a Dios, un creyente comprometido con Dios y con su palabra. Un creyente que está comprometido, ama. El que ama está comprometido. Como quieras verlo, desde cualquier perspectiva, es lo mismo. Pero nos da testimonio, ¿sí? de que es eso. El compromiso va no solo a ser causa de gozo, sino también va a hacer crecer y aumentar nuestro amor por Dios y su palabra. ¿Sí? Y termina en el verso 48, alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé. Acá reitera su amor por la palabra de Dios. Dice, y meditaré en tus estatutos. La palabra de Dios es su meditación. Él refleja su compromiso con Dios y su palabra al meditarla. Y meditar la palabra de Dios implica dedicarle tiempo. ¿Sí? Tú observas en los devocionales diarios que a veces 15 minutos
no bastan. A veces, cuando recién empezamos a aprender nuestros devocionales, 15 minutos era una eternidad. Apenas llegábamos a 5 minutos porque no entendíamos bien la Biblia. Pero luego aprendes a estudiar la Biblia y es como una piscina, te empiezas a sumergir en las riquezas de la palabra de Dios y empiezas a encontrar tesoros, enseñanzas de la palabra de Dios para tu vida y ya te das cuenta que 15 minutos es poco, ahora le dedicas media hora, le dedicas una hora, dedicas horas de estudio a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque has aprendido a meditar, a pensar, a reflexionar en lo que la palabra de Dios dice. Te estás deteniendo para escuchar lo que Dios te está diciendo. Y eso lleva tiempo. ¿Sí? Lleva tiempo. No se aprende en 5 minutos toda la escritura. ¿Sí? Entonces, lleva tiempo. ¿Sabes qué? Lleva toda una vida de estudio. ¿Cuándo debemos leer y meditar la palabra de Dios? Todos los días. Y el salmista lo hacía mañana y noche. ¿Sí? Él menciona que de mañana y de noche meditaba en su palabra. Si no me equivoco, lo vimos en el Salmo 1. Y en su ley medita de día y de noche. Puedes meditar en el día, en la mañana, y también tener una meditación en la noche. Y eso es muy lindo. Es irte a dormir con la palabra de Dios y despertar con Dios. O sea, es maravilloso. Y acá lo vemos al salmista. Entonces, su confianza en la palabra de Dios, ¿sí?, la vemos expresada en su compromiso con la palabra de Dios al obedecerla. El salmista se toma el tiempo para leer, meditar, asimilar la enseñanza, obedecerla y compartirla, vivirla en su vida y compartirla con otros. En tiempos de dificultad y de aflicción, él no bajó los brazos, él siguió arando la tierra predicando el evangelio, compartiendo el mensaje, a veces defendiéndose con la palabra de Dios, dando razón de nuestra fe. A veces vas a sufrir a mano de un ateo, un escéptico, que estos cristianos, y te muestra un argumento histórico, que han perseguido y han matado pueblos, naciones, conquistando tierra, y tú puedes, con mucho amor, aferrar a la palabra de Dios, responder ese argumento tranquilo. La palabra de Dios es tu defensa, ¿sí? Y das un argumento bíblico respondiendo a eso. ¿Sí? Muchas veces vamos a sufrir a mano de cuestionamientos y preguntas que atentan a nuestra fe, pero en realidad no atentan. ¿Sí? Entonces, ellos no se están agarrando contra nosotros, se están agarrando contra Dios. ¿Sí? Entonces, simplemente date respuestas de la palabra de Dios. Ella es nuestra defensa. Amén. Entonces, debemos en los tiempos de sufrimiento compartir la palabra de Dios a aquellos quienes nos avergüenzan o nos critican. Bien, ¿sí? Entonces, puedes decir que confías pura y exclusivamente en la palabra de Dios en tu propia vida. ¿Confías en ella con todo tu corazón, con toda tu alma? ¿Sí? ¿Cómo puedo saber si estoy confiando de verdad plenamente en la palabra de Dios para mi vida, como mi única fuente de autoridad? ¿Sí? ¿Está tu vida comprometida a obedecer la palabra de Dios? O sea, las meditaciones diarias que haces, ¿las aplicas durante el día? ¿La estás obedeciendo? ¿La estás compartiendo? Entonces, tal vez para reflexionar acerca de nuestra confianza en Dios y nuestro compromiso con su palabra. Amén. Espero que pueda ser de provecho. Vamos a orar. Padre Dios nuestro que estás en los cielos, gracias Dios por tu palabra, el libro por excelencia. Gracias porque tu palabra no tiene comparación. Es invaluable, Señor Dios, su riqueza en verdad. Señor Dios, porque es tu mensaje para nosotros. Ayúdanos a asimilar tu palabra en nuestra vida para vivir de acuerdo a ella y que la imagen de Cristo sea formada en nosotros, Señor Dios. Dios, queremos confiar plenamente en tu palabra y obedecerla en nuestra vida, Señor, con un compromiso serio, estar comprometido con tu palabra, a obedecerla, a vivirla, a aplicarla en todos los asuntos de nuestra vida, siempre, eternamente y para siempre, Señor Dios. Dios bendice y cuida de cada uno de mis hermanos en esta mañana. Dios, gracias por cada uno de los que están oyendo hoy tu palabra y bendícelos y todos los que seguirán viendo este video, Señor Dios, que tú los bendiga y tu palabra siga dando fruto y cumpliendo tu propósito en la vida de todos aquellos que la escuchan, Dios. Gracias, en nombre de Jesús. Amén, Señor.
Espero que pueda ser de bendición el mensaje de hoy. Espero mañana por las tardes continuar con el versículo 49 al 56. Mientras tanto, muchos saludos, Susana, José, Nelson, Elizabeth, muchos saludos. David, ¿qué tal? Buen día, saludos para vos, para Joana, para Michelle, para Nair, para Noah, sí, saludos ahí para la familia. Ahí veo a esposa, sí, saludos. Entonces, me tenés que soportar todos los días, sí. Entonces, Miriam, muchos saludos, muchos saludos para Leo, sí, para Ale, para Maya, sí, mamá, muchísimos saludos, que estés bien. Nazarena, saludo. Maika, ¿qué tal? Muchísimos saludos, es una hermana del Faro. Muchos saludos, gracias por estar conectada. Saludo para William, sí, saludo para la familia. Noemí, muchísimos saludos, que estés bien. Carlos Poblete, muchos saludos. Sé que te tengo en contacto en Facebook, pero saludos. Gracias por estar en esta mañana, espero haber sido de bendición. Elsa, Walter, Matías, Facundo, muchísimos saludos. Andrea, muchísimos saludos para vos, para Liz, para Miguel Junior. Saludo para todos, para toda la familia. Me estoy olvidando el nombre de la más pequeñita, que no me está viniendo ahora a la cabeza. Pero saludos para toda la familia. Marina, Carlos, saludo. Patrick, muchos saludos. David, saludos. Entonces, una cosita en cuanto a la iglesia, hermanos, unos pequeños anuncios. Entonces, primero, estemos orando los unos por los otros. Y en esto, hermanos, si podemos aprovechar del grupo de la iglesia de WhatsApp para compartir las peticiones de oración, ¿sí? Compartan las peticiones de oración, hermanos, en el grupo de la iglesia para que todos podamos tomarnos el tiempo para orar los unos por los otros. Y si hay alguna petición, qué bueno, hermano, para que todos podamos estar orando por ti, por tu situación, por lo que sea que necesites y estés pidiendo oración. Entonces te animo en cuanto a esto, hermano, a que estemos constantemente compartiendo peticiones de oración y estar orando cada día los unos por los otros en todo lo que sea, si es por un amigo, por un familiar, por tema salud, lo que sea, ¿sí? Entonces, solo esto. Recuerden, hermano, estar apartando y separando nuestras ofrendas a Dios, ¿sí? Damos al César lo que es de César, damos a Alberto lo que es de Alberto, ¿sí? Entonces, pero también demos a Dios lo que es de Dios. Son sus bendiciones, de lo recibido de su mano, le damos. Entonces, cuidemos nuestras ofrendas, hermanos, aparte de nuestros diezmos de ofrenda, cuidemos también de nuestros misioneros, Jairo, Freddy Paz, estemos cuidando de él. Gracias a Dios estamos pudiendo cubrir, hermanos, las ofrendas a Jairo, a Freddy Paz. Se están pudiendo cubrir bien los gastos de la iglesia gracias a cada uno de ustedes. Entonces ya ahora al final voy a decir algo más con respecto a esto, algo nuevo que para implementar. Entonces recuerda en cuanto a esto, hermano. Entonces un anuncio más. Entonces recuerda, hermano, no dudes, no dudes, con confianza abierta, ¿sí? No tengas vergüenza, así como diríamos sin vergüenza alguna, en escribirme, por favor, si estás pasando alguna necesidad en esta cuarentena o pandemia, te has visto afectado en el trabajo y tal vez necesitas comida, necesitas algo, no dudes, hermano de la iglesia, por favor, escribirme en cuanto a esto, ¿sí? Entonces, no tengas vergüenza, porque tal vez a muchos la circunstancia esta les afecta, entonces tal vez a otros no, pero a otros sí, y podemos ayudar como iglesia cada uno. Quiero ayudar personalmente con mi familia, con la iglesia queremos ayudar. Entonces varias veces, hermanos, están dispuestos, me han expresado su necesidad de ayudar si hay alguna necesidad. Entonces simplemente no dudes en escribirme. Bien. Último, yo luego ahora lo voy a escribir en el grupo de WhatsApp de la iglesia, aunque sé que la mayoría tal vez lo tienen, de los hermanos. Las damas sé que la mayoría ya la tienen porque están teniendo una reunión de damas con mi señora. De hombres sé algunos que lo tienen. Entonces, pero les aviso al resto, hermanos de la iglesia, varones, hombres,
en tu celular sí puedes descargarte la aplicación Zoom. Bien, por favor, descárgala. Primer paso, descarga la aplicación Zoom. Bien. Segundo, si ya la tienes, si la has descargado, necesitaría que me mandes un mensaje por privado a mí. ¿Sí? Ya la descargué. Simplemente esto, ya descargué la app. Simplemente dime eso, ¿bien? Entonces, disculpen, sigan orando por mi estómago, estoy haciendo dieta, pero tengo que cuidar un poco mi hígado, ¿sí? Después de haberlo maltratado un poco, pero te pido eso, ¿sí? Si ya tienes la app o si la has descargado o la vas a descargar ahora, avísame ni bien la has descargado. Si ya la tienes, solo avísame, ya descargué la app, ¿sí? O ya la tengo. ¿Listo? Una vez que todas las tenemos, la aplicación, entonces quiero por medio de la aplicación tener una reunión de miembros, todos, varones, damas, todos los que son miembros de la iglesia, poder reunirnos. Pero voy a dar un tiempo para que todos puedan tener la aplicación. Sé que gratis podemos tenerla, creo que 40 minutos, pero aprovechar para darles un informe de la tesorería, cómo en estos tiempos hemos podido estar cubriendo los gastos, todo, para que estés tranquilo con lo que estás dando a Dios y cómo se está administrando la ofrenda de Dios. Entonces, una vez que tengas la app, me gustaría reunirme con todos los hermanos, miembros de la iglesia, para darles el informe acerca de todo esto. Sí, nuestros tesoreros seguro van a estar conectados también y ellos van a estar dando fe de todo lo que se, o sea, la administración de la iglesia. Recuerda que de todo siempre llevamos un libro de cuenta, de balance y un libro aparte donde están todos los tickets con fecha y todo para que todo concuerde y no haya ninguna duda. ¿Sí? Entonces, hacer eso. Y también una vez que tengamos esto, luego quisiera charlar y darle un uso más a la aplicación más adelante. Sé que las damas están teniendo ya una reunión con esto, pero me gustaría también aprovechar el tiempo con nosotros los hombres y en algún momento para también continuar con reuniones de iglesia, ¿sí? Ya sea para informar, ¿sí? de cualquier cosa, ¿sí? Entonces, cada tanto, no digo que va a ser todos los días una reunión por Zoom, pero me gustaría tal vez una vez en la semana poder un día tener una reunión de iglesia para informar. Eso no hace falta todos los domingos, una vez al mes tal vez podemos dar un informe mientras dura la pandemia por Zoom. Las damas ya se están reuniendo creo que los sábados en la tarde, pero también para aprovechar tal vez que no doy video los sábados o que puedo aprovechar domingos en la tarde, tal vez para reunirme con ustedes, hombre también, para aprovechar. Lastimosamente no podemos hacer un asado o cada uno en lo individual podemos hacer un asado y tener un asado por Zoom, ¿sí? Y poder compartir juntos algún devocional, algo a veces para animarnos, pero la idea es, me voy a estar comunicando con ustedes en breve, ¿sí? Entonces, estemos orando por todos los que están saliendo a trabajar, que están trabajando, entonces, ora por mí, mañana voy a seguir trabajando, muchos otros están trabajando, Leo, Carlos, yo sé que varios trabajan, José, oremos para que Dios siga cuidando de cada uno de ellos en la calle, guardándolos, no se olviden de tomar todos los recaudos, hermanos, en cuanto a esto, ¿sí? Por ahora aviso en cuanto a esto, ¿sí? Entonces, espero poder ser de bendición. Una vez que tenga la app, me voy a ir comunicando con ustedes y vamos a ir poder juntándonos en todo esto. Bien, entonces oremos los unos por los otros. Gracias, hermano. Y en breve, ni bien por favor, dime, ya tengo la app, ya la descargué y me voy comunicando con ustedes los siguientes pasos a seguir. Solo eso. Y gracias, hermanos, por este día. Que tengas un hermoso domingo. Que Dios esté cuidándonos. Estemos orando. Una petición de oración y es orar por nuestra ciudad. Yo vivo en La Plata, pero la iglesia la tenemos en Quilmes, ¿sí? Y es el lugar donde tenemos nuestra iglesia. Pero honestamente, hermanos, oremos por nuestra ciudad, Quilmes, porque es una ciudad donde honestamente, aunque en muchos lugares tal vez está un poco más cuidado el tema del virus, la pandemia, pero honestamente en Quilmes la pandemia se está yendo de las manos.
Entonces, he escuchado comentarios en mi trabajo, ya que hemos montado un hospital de campaña y fue la intendenta de Quilmes entonces a ver el hospital y bueno, a partir de esta semana ya se va a usar el hospital de acá de Quilmes, el hospital de que hemos hecho en el San Jorge con infectados, porque ya se han llenado todos los otros hospitales, como la UNCI, el empleador de comercio del plástico, que también ha hecho uno, y estamos acá el colegio, aunque nosotros vamos a estar aislados, no vamos a estar ahí porque es una zona aislada, nosotros no vamos a estar ahí, vamos a estar en otros sectores trabajando, no vamos a tener contacto ni con el hospital ni nada. Entonces, pero la intendenta expresó a nuestros jefes y bueno, gracias que pude charlar con mi jefe, entonces él me compartió lo que la intendenta habló y es que en Quilmes la curva se está yendo de las manos y esto nosotros tenemos la iglesia en Quilmes, esto lo que implica que nos va a llevar tiempo, entonces la intendenta bien habló con mi jefe el hecho de que la curva pretende que no va a bajar tal vez hasta septiembre, lo que implica, hermanos, que todo este invierno es muy probable que sigamos en una cuarentena. Obvio, no tendremos culto en la iglesia, pero sí tendremos culto online. Tendremos que seguir con esta medida. Lo que implica, hermano, es que tomemos conciencia con los recaudos al salir y entrar de la casa, ya sean desinfectarte. Si te sirve, hermano, en el trabajo me han dado un curso de protocolo para el hogar y todo. Ten un lugar para la suciedad en la casa, en el sentido de que cuando entras a tu casa ten un trapo mojado con lavandina, un balde donde puedas poner tu billetera, celular, todo, y sácate una vez que tus zapatos pisan el trapo con lavandina, descálzate, ve al baño así vestido y todo como estás, y ahí encárgate de darte tu buen baño, cambiarte y todo, llevar toda la lavarropa, cuidarte, porque Quilmes no es la idea atemorizarte, sí, sino ser consciente, hermanos, que la ciudad de Quilmes es una de las ciudades que ahora está padeciendo mucho el tema del virus y está básicamente ya se han llenado los hospitales de campaña y se va a utilizar este que era el segundo hospital de campaña para reforzar si se llenaban los primeros y ya se está usando el segundo y después de ahí ya van los hospitales. Entonces, pero oremos por esto y cuidémonos en la calle, en todo. Cuídate, hermano, ¿sí? Oremos Dios mediante, sí, poder reunirnos algún momento, pero mientras tanto cuidemos nuestra vida espiritual, que esta pandemia no te afecte en lo emocional, en la angustia. Fortalece tu relación con Dios en oración, en estudio, meditación de la palabra de Dios. Si no sabes qué leer, si no sabes qué meditar, me avisas un mensaje o si quieres, si no estás teniendo un devocional algo, puedo subirte al grupo un libro de devocionales diarios que también leo. Tengo dos, uno es de Salmo y uno de Proverbios. Son devocionales cortitos, no son largos, es un autor muy bueno y me encanta cómo enseña el Salmo y Proverbios en sus devocionales diarios. Si quieres los dos, puedes meditar uno en la mañana y otro en la noche antes de irte a dormir. No te va a llevar más de 10 minutos, por ejemplo, leerlo. Te va a llevar tal vez 2, 3 minutos simplemente leerlo. Y si quieres meditarlo, puedes tener una meditación diaria en la mañana y en la noche de 5 minutos. ¿Sí? Entonces, al levantarte y al irte a dormir, si necesitas y quieres, te lo puedo pasar por PDF para que puedas seguirlo en tu celular. Yo estoy en mis devocionales en Salmo y estoy usando muchas veces un comentario de Salmos que conseguí y los devocionales en Salmo y son muy prácticos para estos tiempos. Entonces, si deseas, te lo puedo pasar o ya si quieres mejor lo descargo al grupo de la iglesia, pero úsalo, no lo archives en tu memoria, es para usarlo. Simplemente las tienes que estar buscando, ¿sí? Tienes que estar buscando tu fecha, ¿sí? Y ahí va a haber una breve meditación de un capítulo de Salmos y en el otro libro, serían dos libros lo que voy a subir, que es de Proverbio, una meditación de un proverbio diario, ¿sí? Es para animarte en esta pandemia a que sigas y cultivar el hábito de pasar tiempo con Dios, ¿sí?
Y no es solo pasar tiempo, es invertir tiempo, porque nuestro tiempo con Dios repercute en nuestro crecimiento espiritual y en una relación más cercana y más confianza en nuestro Dios. Amén. Entonces, esto simplemente todo lo que voy a decir por ahora. Solo dime si tienes la aplicación o ya la has descargado, y luego me comunico para el siguiente paso, para coordinar con ustedes fechas, horarios. Tal vez pienso un sábado noche o domingo, algo más práctico donde todos podrían estar, ¿sí? Entonces, y poder reunirnos todos, ¿sí? Y luego también con ustedes, hombres, para tener un tiempo de compañerismo, charlar, ver cómo estamos cada uno en lo individual, nuestro tiempo en esto, cómo vamos en el trabajo, algo informar, reunirnos y charlar, ¿sí? Y simplemente poder aprovechar este tiempo para comunicarnos más. Entonces, oremos por todo esto. Bien, sigue orando por Jairo, sigue orando por Freddy Paz, y seguimos orando como les ha presentado el proyecto nuestro hermano Derlis. Te voy a estar subiendo el reporte que él me ha enviado al grupo de la iglesia, su informe de misiones, ¿sí? Entonces, de sus planes y sus proyectos. Si aparte de Jairo y de Freddy, entonces me encantaría como iglesia podamos apoyarlo. Entonces, si estás dispuesto, hermano, que podamos apartar ofrenda a misiones, sumar a nuestro hermano Derlis, ¿sí? Invertir en su preparación para empezar una nueva obra, ¿sí? Entonces, te animo en cuanto a esto. Podemos seguir la metodología cuando entra para Jairo, para Freddy. Entonces, pero te animo en cuanto a esto, poder ser de bendición a la causa del Evangelio. Amén. Entonces recuerda que los tiempos de aflicción más profunda pobreza, ¿sí?, traen abundancia en riquezas de generosidad. 2 Corintios 8. Es la matemática de Dios y funciona. Créeme. Entonces te animo, ¿sí? Entonces, sin más, los despido y gracias a todos por estar. Muchos saludos y bendiciones en el día de hoy. Chao, hermano, y muchas bendiciones.